Bueno, un abrazo grande ahí para todos en el piso. Gracias por la comunicación. Bueno, ¿de qué se trata la campaña que están llevando a cabo? Y bueno, más o menos cuál es la situación que ustedes están viendo hoy en Santa Fe Ciudad. La situación que vemos, lo decíamos ayer en la conferencia de prensa donde lanzamos esta iniciativa que se llama Santa Fe Sin Hambre, es que lamentablemente ni los índices gravísimos de pobreza, de desocupación, son noticia en Santa Fe, no son noticia en el país, no son noticia en Santa Fe. Lamentablemente venimos de una semana donde conocimos los indicadores de que tenemos 8 de cada 10 niños y niñas pobres en esta región, que tenemos 6 de cada 10 personas en el Gran Santa Fe pobres, y se ha discutido bastante poco sobre el porqué de la particularidad de que estemos 10 puntos por encima de la media nacional en la niñez y 6 puntos por encima de la población en general. Todos los días asistimos a los números alrededor de destrucción de empleo, pérdida de poder adquisitivo del salario y demás, pero lo que ha crecido de manera exponencial y desesperante es la problemática del alimento diario. Sobre todo venimos de asistir a noticias donde lo que se ve del gobierno nacional fue un abandono criminal del abastecimiento, sobre todo de los alimentos secos, digamos, no perecederos, con lo cual muchas organizaciones, instituciones comunitarias, barriales, religiosas, garantizaban el comedor, la copa de leche y demás. Un intento de la provincia, en parte por aumentando valores, por poder dar algún tipo de respuesta, y algo que fue muy importante en el mes de febrero, que fue a partir de la lucha que dieron las organizaciones nucleadas en la UTEP y otras más, fue más amplia su composición, que lograron la ordenanza que declaró la emergencia alimentaria y destinó recursos del 3 por mil del DREI a todas las actividades financieras, con lo cual se generó un fondo de asistencia alimentaria que impactó positivamente en aquellas instituciones, organizaciones más. No obstante eso, la situación es dramática, crece todos los días, como nos cuentan, sobre todo la mayoría mujeres que están al frente de esos comedores y copa de leche, no alcanza la comida, queda gente en la fila, queda gente con el tupper en la mano, con la jarrita en la mano con la cual se llevan la leche los chicos, porque no alcanza. Y vemos como organizaciones sociales, políticas, religiosas, que componemos esta campaña, que estamos siempre como corriendo por detrás de la situación, y decidimos ordenar esta discusión alrededor de constituir a través de la militancia, que es una militancia que se entiende de distintas formas. No sé, en mi caso soy un referente político, pero también con nosotros está de la gente de Cáritas, la pastoral social, gente que viene de una militancia gremial, de organizaciones sociales o estudiantiles. Volver a recuperar esto de la práctica en el propio barrio, la práctica de la solidaridad, del encuentro, junto con ellos, por supuesto, del debate, de la reflexión sobre la gravedad de esta situación, y llamamos a constituir un voluntariado, que en parte se compone por compañeros y compañeras de estos espacios que constituimos la campaña, pero lo abrimos al conjunto de la comunidad para que se registren y podamos hacer un laburo de encuesta, de relevamiento, para entrevistar a aquellas personas que asisten a estos espacios y un relevamiento de los espacios mismos y de las personas que ahí trabajan. ¿Para qué? Para unir dos elementos centrales que tiene que ver con la conclusión de que vamos a encontrarnos con miles de personas que en esta ciudad, si no fuera por el comedor o la copa de leche del barrio, no tendrían garantizada su comida diaria. Hoy la realidad es que coordinan los espacios de lunes a lunes para aquellas familias que si no estuvieran estos lugares no tendrían siquiera un alimento en las 24 horas del día. O sea que frente a esa gravedad de la situación, la idea es volver a retomar la práctica, insisto, solidaria, activa, que recomponga lazos, vínculos, lo colectivo, lo solidario en lo barrial, que lo vemos severamente lesionado. Uno diría es bastante lógico cuando aparecen los discursos desde las máximas autoridades nacionales, ¿no?, sobre el individualismo, el sálvese quien pueda, que el problema es el que está al lado, ¿no?, nunca el que está arriba. Entonces, desde ese lugar, donde antes la actitud solidaria era lo natural para poder sobrellevar la situación recurrente de crisis que se presentaba en las familias de la ciudad, hoy eso lo vemos afectado. Entonces, volver a hacerlo de esa manera, volver a hacerlo con un voluntariado,
para poder constituir, insisto, este dato, la estadística, que de alguna forma grafique la magnitud del problema del hambre en Santa Fe y que al mismo tiempo habrá un debate en la sociedad acerca de las causas de esa situación, si existen responsables de esa situación y sobre todo cómo trabajamos para resolverlo. Pablo, me quedo pensando en este número que marcás, que Santa Fe está un 10% más, hablamos de la línea de la pobreza, que es muchísimo en la media nacional en lo que hace a los niños, niñas y adolescentes, y un 6% más en la población en general. Y me pregunto en realidad con hipótesis, medio rara mi pregunta, pero vos lo tendrás más medido, si esta fuerte campaña que se hizo desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, encabezado por la ministra Victoria Tejeda, en donde se habló de estas auditorías a los comedores, terminó ayer o antes de ayer la del Centro Norte, en donde, bueno, nosotros aquí dimos un informe que prácticamente, no sé si Laura lo dijo, creo que un 8% del total de los comedores auditados solamente no cumplían con algún papel o estaban cerrados temporalmente, pero me pregunto si algo de esa observancia tan profunda que se hizo sobre los comedores, demonizando muchas veces a dirigentes barriales y demás, tiene algo que ver con que los pibes se vayan a dormir sin comer primero, pero después hay algo estructural que nos marca que en Santa Fe el número es mucho más grave que a nivel nacional. ¿A qué creen ustedes que se debe esta situación? Bueno, a ver, por un lado, a nosotros un poco nos llamó la atención que ayer, 45 minutos antes de que hiciéramos una conferencia de prensa donde diéramos a conocerlo a los medios, una campaña con la heterogeneidad de su composición, con, no sé, con la bondad de su objetivo social que tiene alrededor de trabajar este tema, aparezca casi en modo conferencia de prensa o de operación de prensa de parte del Ministerio de la provincia, volviendo a hablar de un tema que no era noticia porque ya se había comenzado a hacer hacía 2 meses, ¿no? Y hoy, digamos, se comienzan a dar los números alrededor de las irregularidades que tiene ese porcentaje mínimo en el relevamiento. Creo que está de más aclarar que, por supuesto, jamás vamos a estar en contra de que los recursos se controlen, que sean efectivos, que por supuesto que la corrupción existe, ¿no?, en distintos ámbitos y demás, pero que acá está claro que este no es el problema de fondo de la situación. Digamos, yo creo que nosotros hicimos algo muy cuidadoso desde el inicio, somos muy precisos. Yo lo decía hoy al inicio, imagínense la retirada, donde venían toneladas de alimentos del gobierno nacional, la retirada de un día para el otro del Estado Nacional, ha sido muy difícil para la provincia poder cubrir semejante vacío, ¿no? Y reconocemos que incluso hicieron esfuerzos. Lo que pasa es que son siempre insuficientes, están por detrás de los procesos inflacionarios. Es como la discusión casi del salario. Te van a decir, estamos haciendo esfuerzo, efectivamente hay esfuerzo, pero está por detrás de un proceso inflacionario, de lo que fueron los procesos de devaluación, del aumento de los precios, generalizado de los precios, sobre todo de la comida. Pero reconocemos y al mismo tiempo cuestionamos, pero siempre pusimos la denuncia principal en lo que es el gobierno nacional. Ahí está la raíz de los problemas, que incluso hasta le crea problemas hasta de gobernabilidad a los estados provinciales, a los estados municipales. Lo mismo dijimos del gobierno municipal, que fue muy importante que reconozcan el estado de emergencia alimentaria. Se sancionó una norma que el tratamiento duró 5 minutos en el recinto. Yo estuve presente, no exagero, 5 minutos, y se aprobó de forma unánime y comenzaron a efectivizarse recursos, pero nos encontramos que al 31 de julio, de 278 millones de pesos que recaudó la municipalidad a través de esa ordenanza, que fue iniciativa genuina de las propias organizaciones sociales, surge la propuesta, ¿no?, se ejecutó 26 millones. Quiero decir, reconocemos que se legitimó de un punto de vista al sancionar esa ordenanza, reconocemos que comenzó a girarse esos recursos, pero te imaginás lo insuficiente que es frente al cuadro de situación. Lo que pasa es que nada pareciera alcanzar ante una política nacional que destruye empleo, aumenta la pobreza, aumenta la indigencia, destruye aquellas áreas del Estado que contenían, de lo público que sostenía.
Entonces ese es el cuadro dramático que nosotros llamamos a la reflexión ayer y constituimos esta iniciativa. Ahora, dicho esto, Pablo, a mí me preocupa que en la ciudad haya pasado con bastante indiferencia, por lo menos una reflexión. Uno no dice tiene la respuesta a este interrogante, pero no pensamos por qué en Santa Fe es todo bastante más grave que la propia media nacional. ¿No será que acá, Pablo, tenemos en la ciudad, ya te diría, sí, áreas, bolsones estructurales de desocupación, de pobreza, de abandono en la ciudad, que es una ciudad que no genera empleo, que se ha afectado su matriz, que supo ser de carácter industrial, que generaba laburo, que se ha corrido el Estado, sobre todo municipal, del lugar de pensar una perspectiva, un modelo de ciudad de tipo productivo, que incluya, que motorice la pyme, el comercio, que acompañe aquello que generan empleo. Si no se incluye desde la generación de trabajo, bueno, va a ser muy difícil que se pueda revertir este cuadro Pablo, social. Discúlpame que te quería preguntar, porque, a ver, hay tres cosas que no podemos hacer nada. Intendente se eligió hace poco, gobernador también, y también se eligió presidente. Esta es la realidad que hay. Yo te pregunto una cosa, esta subejecución que existe, ¿es por una cuestión de falta de voluntad política o de no saber cómo hacerlo? Porque fijar un entramado y una red no solidaria, sino logística, para que los alimentos lleguen a donde tienen que llegar, no es fácil, no lo hace cualquiera, y sobre todo si viene de un sector que no tiene que ver con lo barrial o lo popular. Esa es una pregunta muy concreta, porque por ahí también puede pasar eso, es ¿con qué logística y con qué conocimiento se hace? Bueno, mira, Pablo, esto es uno de los fundamentos centrales por qué tomamos en nuestras manos el relevamiento. Bien, bien. Porque la propia sanción de la ordenanza tiene en uno de sus puntos constituir un relevamiento. ¿Y no Pero está? Eso está puesto, eso está muy lento. Es como te hablo del término de la ejecución. Yo no creo que exista mala voluntad. No, por eso digo, capaz que no sé cómo hacerlo. Puedo tener voluntad de meterla en el ángulo, pero la tiro a la tribuna porque por no eso sé cómo incluso patear. Nosotros nos ponemos desde un lugar, por eso digo que a veces, viste, esto que tiene olor hasta operaciones de prensa, de alguna forma para deslegitimar una iniciativa, ¿no? Es absolutamente equivocado. Nosotros nos ponemos en un lugar incluso viste, nos ponemos la mochila, lo hacemos desde una militancia que construimos todos los días, ¿no? Que buscamos incluso recomponer esto, que digo, un tejido social que está muy afectado, insisto con esto, muy afectado en la barriada por distintas razones, ¿no? Y queremos constituir la mayor representatividad genuina de esos espacios que sostienen comedores, copa de leche. Ten en cuenta vos la cantidad de ellos que son de tipo informal. Y que surgen espontáneamente ante el corazón de una mamá, de un papá que no tolera seguir viendo a los pibes en la esquina, en patas en el medio del frío, con hambre, y dicen, bueno, vamos a abrir un comedor, y arranca con una polenta de un lado, un puré de tomate del otro y demás, y se abrió un comedor a donación, y juntan, no sé, venden pastelitos, venden empanadas, hacen lo que pueden para sostenerlo. Quiero decir, nosotros creemos en lo mejor de la política social, en el sentido de que la gente pueda ser protagonista, incluso de esto, de constituir la referencia del espacio que hoy cumple esta función social, que eso llegue a mano del Estado, que eso pueda institucionalizarse. ¿Para qué? Para que la política pública sea lo más efectiva, lo más rápida posible, ¿no? Y que pueda ayudar a revertir un cuadro, digo, donde todos los días cuenta. Bueno, uno pareciera que le quiere dar dramatismo a esto, no, todos los días cuenta. Vos Pablo, te imaginás lo desesperante que es no saber si vas a poder comer hoy. Te pregunto, los que se quieran unir a este voluntariado que están proponiendo ustedes, ¿cómo lo tienen que hacer o a partir de qué medios? Mira, tenemos una página que es www.santafesinhambre, ahí pueden ingresar, ahí van a ver, hay dos, bueno, ahí explicamos la característica, la composición, quiénes son los distintos sectores que la hacen, pero lo fundamental es la información de dos links que están ahí, que son dos formularios, para toda aquella persona que quiera registrarse como voluntario o voluntaria, se inscribe ahí, y aquellas personas que tienen un comedor, una copa de leche, estén en alguna institución o no, sea esto de forma informal, ¿no? Irregular, que surgió así del corazón de una mamá en cualquier barrio de la ciudad, se pueda registrar, y nosotros vamos a trabajar un periodo de por lo menos 15, 20 días de ir sistematizando todos estos datos. Vamos a hacer una capacitación para todo el voluntariado el último sábado del mes de agosto,
y la idea es comenzar a ejecutar el primer fin de semana de septiembre, donde incluso van surgiendo cosas muy lindas, van surgiendo grupos de compañeros que dicen, che, bueno, ya que hacemos relevamiento, vamos y hacemos una movida con las infancias, y generamos en el mes de las infancias alguna actividad lúdica, gente vinculada a salud que dice, podemos acercar alguna información sobre lo que tiene que ver con servicios de salud, compañeros y compañeras de espacios que trabajan la prevención de consumo de sustancias, distribuir un material informativo que sirva para poner esa información. Digo, hay toda una idea de acercar la información, acercar algunas herramientas que permitan contrarrestar un cuadro, bueno, insisto, social muy grave. Perfecto, Pablo, no sé si... No, completísimo, la pregunta de la forma, ¿no? Listo, está también el Instagram, que pueden entrar. Sí, lo vamos a seguir dando manija a esto, seguramente. Y seguramente, bueno, de donde sea, quizás lo más organizado posible, lo menos, lo que sea. El tema es ya. Nada, para cerrar, que Pablo, digamos, en este caso, siempre cuando el Estado retrocede, la sociedad civil tiene que ocupar los espacios, digo. En un país donde la ONG, la asociación civil, tiene un récord, tenemos un récord de ONG y asociaciones civiles y grupos y demás, en este país, a comparación de otros países del mundo, es porque el Estado retrocede. Y ahí es donde entra la gente común, la gente común. Entonces, bueno, celebramos eso, no celebramos que haga una campaña que se llame Santa Fe sin hambre, para nada. Gracias, Pablo. Gracias. Un abrazo grande para ustedes y gracias por la difusión. Por favor, era Pablo Landó.